Entonces, ¿qué quiere decir eso? Inicia el capítulo, ¿verdad? Con la alimentación de los 5,000. ¿Quiere hablar un poquito de eso? Sí, es importante, ¿verdad? Entender que la misma palabra se da información y también aclaración para que ninguno de nosotros tengamos una idea equivocada de lo que Juan a este tiempo nos está diciendo, ¿verdad? Porque hay un mensaje para nuestro tiempo, hay un mensaje para nuestras personas. Y Juan comienza hablando en el capítulo 6 de alimentación. Puede ser el momento en que Jesús ve a la gente, ve mucha gente y ve que tiene hambre, ¿verdad? Entonces, Él procura por ellos y Él alimenta a esos 5,000, pero antes le dice, ¿verdad?, que les dé de comer uno de ellos, uno de sus discípulos, pero ellos, ¿cómo le iban a dar de comer? No alcanzaba ni con todo el dinero, ¿verdad?, que pudieran tener en ese momento para comprar alimentación. Mas, sin embargo, Jesús alimenta, está hablando de pan, ¿verdad?, para ellos. Y eso es importante. Juan comienza el capítulo 6 hablando precisamente de eso. Y sigue el capítulo con una tormenta y Jesús otra vez mostrando su gran poder cuando Él caminó sobre el agua. Y lo que a mí me impresionó de esa parte es como igual la gente tenía necesidad de comer pan, tenía hambre y los discípulos estaban en necesidad y hasta que aceptaron a Jesús a su barquito, A entrar en su barco. entró, ya se paró en la tormenta y todo, pero tenían que aceptarle en su barco. Así es, entonces estamos hablando acerca de ese poder, no solamente en la alimentación, sino en cualquier necesidad, ¿verdad? Ujú. Y también, como bien tú dices, tenía que entrar, está acercándose, pero tenía que entrar a esa barca, sí. Y también nos sigue hablando, sí, es una narración bella porque sigue narrando donde la gente se da cuenta y dice, bueno, ¿y dónde está el que nos da de comer? ¿Dónde está? Ya se fue, investigaron y rápido se fueron allá y llegaron con Jesús, ¿verdad? Y hasta le dijeron, oye, ¿cómo es que te viniste y no nos avisaste, verdad? Casi. ¿Cómo es que llegaste hasta acá tan rápido? Sí. Y entonces Jesús le hace una aclaración, Jesús que conoce todo, ¿verdad? Y sabía por qué le buscaba, les descubrió y les dijo, ustedes me buscan solamente por el pan, pero no por las señales, no han entendido las señales que yo he hecho, ¿verdad? Para mostrarles quién soy yo. Sí, así. ¿Qué te parece? Sí. Sí. Como era comida gratis, ¿verdad? Que querían, o sea, tener un rey que podría proveer todo lo que necesitaban físicamente, pero Jesús cambió eso y ya quería que ellos no enfoquen tanto en lo físico, porque sí, todos tienen necesidad de todo eso, pero Él decía, trabaja para el pan que permanece, porque si tal vez te puedo dar pan otra vez hoy, como ayer, pero vas a tener hambre otra vez y otra vez y otra vez. Pero busca un pan que va a permanecer, que no vas a tener hambre otra vez. Sí. ¿Y qué quería decir Jesús sobre eso? Como... Sí, es interesante, ¿verdad? Porque Jesucristo hace una aclaratoria muy importante. Sí, es cierto, necesitamos la comida, pero esa no es lo más importante en esta vida, sino tener la comida que permanece en esta vida y en la otra, ¿verdad? Sí. Y por eso Jesús enfatiza eso, la comida que permanece. La pregunta sería entonces, ¿dónde consigo ese pan? ¿Cómo consigo el pan este? Y ellos sí preguntan eso de algunas formas, pero todavía está en su mente que está hablando de pan físico. Sí. Y por eso Jesús da uno de sus pues nombres, podemos decir, de yo soy el pan de la vida. Así es. Y todavía le discutieron a Jesús cuando Jesús le reveló, ¿verdad? Sí. El Padre es la voluntad del Padre, sí, o la obra, porque ellos le preguntaron,
¿qué tenemos que hacer entonces para poder comer ese pan, verdad? Y Jesucristo le dice, la obra de Dios, ¿sí?, es que crean en el que Él ha enviado. Y entonces Él nuevamente dice, ¿verdad?, el que ha enviado es el pan que viene del cielo y que quiere darles a comer, darle a ellos, ¿verdad?, ese alimento, ese pan. Sí, es ahí cuando dice, yo soy este pan que bajó del cielo. Exacto. Tiene un origen, bajó del cielo, ¿verdad? Y una aclaración, yo soy ese pan. Sí. Y él habla de cómo tomar este pan, cómo recibirlo, cómo los discípulos tenían que recibirlo en el barco. La gente el día anterior tenía que recibir el pan que multiplicó. Así es. También tenían que recibirle, tenían que venir a Él y creer, como usted ya dijo, como habla 4 veces en ese pasaje de creer en Jesús. Sí, así es. Jesús les dice que, antes de eso ellos quieren hacer una diferencia, ¿verdad? El único pan que ellos conocían y que habían escuchado y que venía del cielo había sido el pan que en el desierto sus antepasados comieron. Y ellos preguntaron, bueno, ¿hay otro pan? Sí. ¿Hay otro pan mejor? Y Jesús le dijo, claro que sí, porque ese pan que comieron, pues a final de cuentas murieron. Sí. Y este pan que ellos iban a comer, obviamente que era para vida eterna, le iba a dar vida, ¿sí? No solamente una vida aquí, sino una vida eterna, ¿sí? Sí, y también ahí estaban un poquito confundidos, como viendo la religión como la forma que recibieron el pan en el desierto de antes, de sus antepasados, porque decían, Moisés nos dio ese pan, pero él dijo, no, el Padre es quien dio. Igual, no es la religión que va a dar este pan que permanece, que es vida eterna, ¿sí? Este pan vino de Dios mismo, del Padre, y vino para dar vida, así. Entonces, no es la religiosidad o nada de eso, tiene que ser una relación con el Padre y con el Hijo, como está diciendo, creer, venir y creer en mí. Así es. Y tú tocaste un punto importante, relación. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, ¿sí? El que a mí viene, así como cuando él entró a la barca, ¿verdad? Sí. El que a mí viene, dice, nunca tendrá hambre. Es un sinónimo que si tú vienes no vas a tener hambre. ¿Por qué? Porque entonces estás comiendo de ese pan, ¿verdad? Estás aceptando ese pan en tu vida, de tal manera que vienes a él y no tendrás hambre. Y dice, y el que en mí cree no tendrá sed jamás, ¿sí? ¿En qué momento? Cuando crees en Él, es un sinónimo de que tú estás tomando de Él, ¿verdad? Como una bebida, y tú estás tomando de Él, y dice el que en mí cree. Entonces son 2 cosas. Venir y creer es un sinónimo de tomarle, ¿verdad? Tomar como si fuera ese pan para su vida. Y de esta manera es adquirir eso que Dios está ofreciendo, que es el pan de vida. Sí. Y creo que en ese pasaje hay un versículo, bueno, algunos, pero un versículo que es a veces difícil de entender, porque está hablando de creer, venir y cosas así. Eso sí entendemos, ¿verdad? Sí. Y luego llega un versículo que habla sobre de comer mi carne y tomar mi sangre. Ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es poquito como que voy a comer la carne de Jesús, como que la gente ahí va a tomar su brazo y comerlo, o que Él va a cortarse y como aquí, toma. Sí, toma así como... ¿Qué quiere decir esto entonces? Sí, si lo tomamos de manera literal, eso es lo que significa, sí, ¿verdad?
comer, y entonces es tomar el brazo de Jesús y comérselo en ese momento, porque no estaba en una etapa en la cual Jesús iba a ser crucificado o algo. No le está diciendo voy a morir, no, está hablando de pan en ese momento. Y entonces, diciéndolo así, tomando ese verso, es exactamente lo que significaría. Comerlo y luego, así como los vampiros, ¿verdad?, chupar su sangre. Sí. Y déjame decirte que eso es lo que entendieron los judíos. Y por eso los judíos se ofendieron. Porque sabían que ellos no podían tomar sangre, ¿verdad?, y mucho menos comer carne humana. Sí. Y por eso se enojaron, se ofendieron. ¿Por qué? Porque iba en contra de lo que habían sido enseñados, y eso no es posible. Entonces, para poder entender eso, tenemos que ver en el versículo 40, ¿verdad?, más arribita, Jesús viene hablando de creer, el que viene a mí y cree. En el 40 Jesús aclara y dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado. ¿Quién envió a Jesús? El Padre, ¿verdad? Dice que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Sí? Ver, creer, ¿sí? ¿Y qué resultado hay? Vida eterna, y va a ser resucitado. Es lo mismo que está diciendo ahí. El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿verdad? Y entonces, cuando asociamos eso, no está hablando de algo literal, porque entonces seríamos como los fariseos pensando exactamente eso. ¿Sí? Sino está hablando precisamente de creer, venir a Él, creer. ¿Sí? ¿Cómo ves eso? Sí, creo que es importante ver todo el contexto. Así es. Pues, no solamente tomar un versículo fuera de contexto, porque ya puede ver varias creencias diferentes que son muy fuera de la palabra de Dios. Sí, entonces en el contexto se ve que es creer, venir y creer, venir y creer. Entonces ese tendría que ser, cuando él dice come y bebe, es una ilustración, algo simbólico, podemos decir. Sí, una ilustración, exactamente. Jesús quería dejar bien en claro esa relación. No era solamente, sí te sigo porque me caes bien, porque mira, haces milagros. Jesús no quería que la gente lo siguiera por una idea equivocada, ¿verdad? Sino que lo siguiera como debería de ser. Y él aclara, y por eso dice también en el 56, dice, hablando de esa relación, dice: el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece, y yo en él. ¿Sí? Es una relación, permanecemos en Él y Él permanece en nosotros. ¿Sí te acuerdas que en el capítulo 15 dice que nosotros, separados de Dios, nada podemos hacer? Está hablando nuevamente de esa relación. Todo tiene un sentido, pero como tú bien dijiste, si lo sacamos solamente eso, parecería que íbamos a ser caníbales, ¿verdad? Comer a Jesús. Y ninguno de los judíos o de las personas que estaban ahí intentaron comer un pedazo de Jesús. Jamás. ¿Por qué? Porque sabían que eso no se estaba, al menos se estaban refiriendo de eso, pero después Jesús va aclarando eso, que no era comerse literalmente en su cuerpo, sino realmente creer en Él, ¿verdad? Sí. Creo que el punto clave de este pasaje que me gustaría que nuestro amigo entienda es que la voluntad del Padre, o sea, podemos pensar cuál es la voluntad de Dios, y todos, hay muchos confundidos, cuál es la voluntad de Dios, es este, el otro, tengo que hacer aquello, pero aclara aquí, y está bien claro, dice, la voluntad de mi Padre es creer en el que ha enviado. En el que ha enviado, y va a recibir vida eterna, y también que Jesús nunca va a perder el que ha creído en Él. Va a permanecer con Él para siempre. Entonces, esa es la voluntad del Padre para ti, amigo, para tus amigos que creen en el Señor Jesucristo, que venir y creer en Él. Así es, sí. Y qué maravilloso, ¿verdad? Porque aún esa verdad nos alcanza para no tener una idea equivocada de qué es venir a Jesús, de qué es confiar en Jesús, y sobre todo el resultado de eso. Dice que vamos a tener vida eterna cuando hagamos eso, y que Él también nos va a resucitar en el día postrero, ¿verdad?
es maravillosa la promesa de Jesucristo. Sí. Y es maravilloso cómo Juan va aclarando, ¿verdad?, esos puntos. Sí. Bueno, gracias por este tiempo. Gracias, amigo, por pasar tiempo con nosotros. Y nuestro deseo es que sigas caminando con pasión por Cristo.